Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. En este día les agradezco su compañía. Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de Solo para tus oídos. En esta ocasión vamos a compartir algunas historias de fantasmas, algunos relatos que han acontecido en la vida real, historias que presuntamente ocurrieron en la vida real. ¿Por qué digo presuntamente? Porque solamente las personas que nos platican estos hechos, ellos pueden obviamente decir que esto en verdad ocurrió o no. Para los detractores de estos misterios, de estos temas, queridos amigos, pues evidentemente cuando una persona relata su experiencia, siempre piden alguna evidencia. Fotografías, videos, o si alguien más estuvo en ese momento, es decir, algún acompañante, alguna persona que haya estado con la persona que está narrando su historia, pues quieren testigos. Y en muchas ocasiones, e inclusive aunque tengas testigos, esto no es suficiente, porque para las personas que no creen en estos temas de los fantasmas, pues ningún testimonio es suficiente. Necesitan una evidencia contundente y irrefutable. Y en algunas ocasiones, a pesar del testimonio, a pesar de que hay testigos, los detractores dicen, no, eso no es cierto, fue una sugestión colectiva, o están mintiendo, quieren hacerse famosos, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil que una persona que relate su historia puedan creerle, porque obviamente si no presenta alguna evidencia, pues evidentemente no es suficiente el testimonio humano, menos hoy en día, cuando efectivamente han aparecido una cantidad impresionante de charlatanes. Siempre han existido esas personas que buscan de alguna manera llamar la atención de la gente. Esto ya se los he comentado en algunos programas, que evidentemente no podemos creer todo lo que nos platican, no podemos darle credibilidad a cualquier persona, porque efectivamente no falta el mentiroso o la mentirosa que quiera acaparar la atención de la gente que está interesado en estos temas. Sin embargo, evidentemente, no todos somos mentirosos, y aquí me incluyo, porque pues yo también he tenido algunas experiencias con fantasmas y te podría platicar muchísimas. Simplemente la que se me viene ahorita a la mente es en una ocasión que, estando yo sentado pues en una silla mientras estaba comiendo un pedazo de pan con leche, esto ya te lo he platicado también en otras ocasiones, observé como un vaso que estaba en la mesa donde yo momentos antes estaba ahí sentado escribiendo en mi computadora, observé cómo ese vaso salió disparado, como si alguien lo hubiera aventado, le hubiera dado un manazo. En ese momento yo estaba solo y pues obviamente no era posible grabar ni fotografiar ese instante, ese momento, porque ocurrió de la nada, fue inesperado, simplemente ocurrió, me tomó por sorpresa y no puedes grabar en ese momento. Es como si estuvieras ya preparándote para que el fantasma te espantara y tuvieras tu cámara de fotos y de video lista. Imagínate que así fuera, imagínate que los fantasmas nos avisaran con anticipación en el momento exacto en que van a aparecer, pues obviamente tendríamos muchísimas evidencias de la presencia de los fantasmas, pero esto no ocurre así. De repente nos pueden azotar una puerta o se pueden materializar, los podemos ver y ni siquiera estamos listos ni preparados con alguna cámara de video o de fotografía para captar esa evidencia que tanto piden, obviamente, los detractores, los escépticos del misterio de los fantasmas. Pero bueno, queridos amigos, vamos a iniciar con las historias. Vamos a estar relatando ya en los siguientes programas de Solo para tus oídos historias de fantasmas que ustedes quieren escuchar. Y bueno, pues aquí tendré yo la oportunidad también de compartir algunos relatos personales, algunas historias que me han pasado, pero esto lo dejaremos al final del programa. Miren, hace muchos años, esta historia que les voy a platicar también ustedes ya la conocen, sobre todo los que tienen ya tiempo escuchando el programa, pues evidentemente ya han escuchado esta historia que estoy a punto de relatar.
Esta historia a mí me encanta, me causa escalofríos cada vez que la platico, me genera miedo, ese miedo a lo desconocido y sobre todo cuando viaja solo por la carretera en la noche. Esto le ocurrió precisamente a uno de mis primos, cuyo nombre voy a reservar, porque vamos a mantenerlo en el anonimato, pero resulta que él, cuando era más joven, tendría apenas unos 20 años, recuerdo que le habían regalado su automóvil, mi tío le había regalado un carro, y entonces él ya manejaba solo, desde muy jovencito aprendió a manejar, y resulta que en esa ocasión él había tenido un entrenamiento de fútbol americano. Él jugaba este deporte y entrenaba americano en un campo que se encuentra o se encontraba, no sé si todavía aún exista, en Atizapán de Zaragoza. Resulta que él pues ya había ido a jugar, había ido a entrenar su deporte, ya regresaba él solo y serían alrededor de las 9 de la noche más o menos, no era tan tarde, cuando de repente dice que manejando en la autopista ya de regreso a su casa, observó a la distancia a una niña que le salió de repente. Fue algo inesperado porque le salió la niña de la nada y él desafortunadamente pues no pudo frenar. Vendría a unos 100 kilómetros por hora porque a él le gustaba manejar rápido, o le gusta todavía, y entonces por la velocidad que llevaba el automóvil no pudo frenar, y dice que él inclusive sí sintió el impacto, sintió como pues atropelló a esta niña, y él lo que hizo fue frenarse, logró frenar el automóvil, se orilló, y entonces se baja del auto para pues ver qué podía hacer por esta criatura que acababa de atropellar. Y cuando regresa al lugar en donde fue el impacto, donde atropelló a esta pequeña, resulta que no encuentra nada. Él decía que tenía ese miedo de ver cómo había quedado la pequeña, si es que todavía vivía o si ya había fallecido, porque en verdad fue un impacto muy fuerte el que le provocó con su automóvil. Y cuando llega al lugar en donde ocurrieron los hechos, resulta que la niña no estaba, había desaparecido prácticamente. Revisó muy bien la zona, el área donde había sido el accidente, regresó a su automóvil por una lámpara sorda para iluminar bien el terreno y estuvo ahí caminando solo. Algo que también le llamó la atención es que en ese momento no pasaron automóviles, y eso que no era tan tarde, pero eso sí, era un lugar solitario. Entonces él estuvo caminando buscando por si casualidad había empujado, había arrojado, pues no sé, a la distancia a esta niña, y por más que estuvo buscando no vio nada. Regresa a su auto ya para retirarse y observa también que en la parte de enfrente, bueno, pues no había alguna abolladura o había algo inusual en su carro. Si había atropellado a alguien, pues seguramente ese automóvil tendría sangre, pero no había nada, no había ninguna mancha de este líquido vital, ¿verdad?, del ser humano. Y entonces, pues comprendió que había tenido un encuentro con un fantasma. Subió a su carro y se retiró, obviamente nervioso. Iba a su casa prácticamente llorando de lo que había vivido, porque había sentido mucho miedo. Y pues se lo platicó a sus papás y le dijeron que se tranquilizara, que esta experiencia que había vivido pues seguramente le iba a servir como pues una lección, porque a él le gustaba siempre manejar muy rápido, y que de ahora en adelante seguramente ya iba a tener más cuidado y que no iba a manejar tan deprisa. Esta historia de la niña que atropelló uno de mis primos y que resultó ser un fantasma me recuerda precisamente una historia que yo la he titulado De Parranda en Puebla. Esta historia también ya la conoces, y en caso de que no, pues pon atención porque está muy, muy interesante. Esta historia de Parranda en Puebla ya la publiqué en uno de mis libros que se llama 50 relatos de fantasmas.
Y resulta que esta experiencia se la platicaron precisamente a uno de mis hermanos que estudiaba en una preparatoria particular que desafortunadamente hoy en día ya no existe, que estaba aquí en Atizapán. Y en esa prepa, mi hermano, uno de sus compañeros, había tenido esta experiencia, la había vivido junto con sus hermanos, uno de sus hermanos, primos, amigos, que precisamente un fin de semana se habían ido a Puebla de parranda. Era viernes por la noche, estamos hablando en primer lugar del año 1991, 1992 aproximadamente, pues eran otros tiempos, era otra época. Estos jóvenes se divertían sanamente, estaban echando cotorreo. Y bueno, pues los amigos estaban platicando, estaban cenando, pues obviamente en uno de esos puestos de tacos. Y entonces uno de ellos dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Y de la nada dice uno, oigan, ¿y si nos vamos a Puebla? ¿A Puebla? A esta hora, eran como las 11 de la noche más o menos. Dice, sí, vámonos de parranda a Puebla, vámonos a dar una vuelta, vamos a estar allá el fin de semana y pues ya vemos qué hacemos. La idea les pareció un poco descabellada, pero muy interesante, y bueno, pues los amigos se animaron y se marcharon a Puebla en ese instante. Eran, no sé, aproximadamente eran 10 jóvenes los que se fueron, iban en 3 automóviles, y uno de ellos, precisamente, pues apenas comenzaba a manejar, tenía poco tiempo de tomar el carro, y él era el que iba hasta atrás. Entonces, el que tenía mayor experiencia, que era el hermano mayor del compañero de mi hermano, pues iba adelante, siempre fue adelante para que lo fueran siguiendo. Llegaron a Puebla, se la pasaron muy bien, se divirtieron a lo grande y bueno, pues ya llegó el momento de regresar a la Ciudad de México. Y aquí viene lo tenebroso, lo interesante. Y es que ya de regreso a la Ciudad de México, por la carretera, serían aproximadamente las 12 de la noche, un poco más tarde tal vez. Iban viajando por la carretera ya para incorporarse ya con dirección a México. Y entonces el que iba adelante, pues iba manejando, pues obviamente su automóvil. A su lado, en el asiento del copiloto, iba su novia. Y en la parte de atrás iba su hermano, compañero del mío, e iba uno de sus primos. Como ya era bastante tarde, bueno, pues ya ellos ya se estaban quedando dormidos o prácticamente se durmieron. Y la novia de este joven que iba manejando y que iba guiando esta pequeña caravana de 3 carros, pues le iba haciendo plática para que no se quedara dormido, porque ya era un poco tarde. Y él le dijo, tengo un poco de sueño, así que vamos a platicar, veme platicando cosas para que yo no me quede dormido, le dijo él. Entonces iban platicando, una charla amena, y de repente observa a la distancia que está una chica vestida de blanco en medio de la autopista. La vieron, no sé, ponle tú como a unos 200 metros aproximadamente de distancia. Era la chica visible a esa distancia. Y conforme se fueron acercando, vieron que estaba vestida de blanco, que tenía un vestido blanco. La mujer estaba exactamente en medio de la autopista. Y conforme ellos se iban acercando, ella no hacía absolutamente nada por llamar su atención. Cuando este joven que iba manejando le dice a su novia, oye, ¿y esa mujer qué hace ahí? La chica dice, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe qué estará haciendo ahí, a lo mejor nos va a pedir ayuda ahorita o no sé. Pero conforme más se acercaban, la mujer de blanco no hacía nada. Entonces comenzaron a sentir escalofríos, comenzaron a sentir mucho miedo y le dijo la novia a este joven, oye, yo creo que se trata de la muerte. Puede que sea la muerte porque está vestida de blanco y tenía un aspecto en verdad terrorífico esta mujer, que en ningún momento hizo nada por levantar los brazos y pararlos.
Entonces, a esa distancia, que ya están pues a nada de impactarla, el joven dijo, o una de dos, o nos quieren asaltar. La chava es una persona que pertenece a una banda de rateros y nos quieren asaltar, o de plano no sé qué es lo que está pasando. Ya estaban a unos cuantos metros de impactarse con ella y la chica pues obviamente no se movía. Él había bajado ya la velocidad, había disminuido la velocidad de su automóvil, pero algo en su interior le dijo, pues acelera, ¿no? Ponte trucha, acelérale, porque seguramente esta chava igual y te quiere hacer algo, los quiere asaltar o algo planea. El chico acelera y en ese momento él trata de esquivarla. Él trata de esquivar a la mujer de blanco que seguía ahí parada, pero se hace un poco hacia su izquierda y entonces esta mujer, pues prácticamente como si estuviera jugando o tratando de impactarse con ellos, pues por más que intentó esquivarla, no pudo esquivarla porque ella se le aventó, se le arrojó y sintieron cómo la atropellaron. De hecho, él dice, es que yo la atropellé y sentí como si brincaras un tope, y eso nos ha pasado a muchas personas que de repente no ves un tope que no lo pintan y llevas velocidad y hasta brincas, ¿no? Hasta brincas y el que va contigo hasta se puede golpear por brincar un tope, obviamente cuando llevas velocidad. Y eso fue lo que pasó. Los chicos que iban atrás, que era su hermano y uno de sus primos, brincaron y se golpearon en la cabeza. De hecho, esto fue lo que los despertó. El joven que venía manejando y que había atropellado a esta mujer, pues cayó en shock, cayó en pánico. Él lo que hace es, una vez que ha atropellado a esta mujer, se orilla, se estaciona y bueno, pues baja del automóvil inmediatamente para ver qué ha pasado, para saber si ya le quitó la vida o si está todavía, vaya, si todavía hay posibilidades de llevarla a un hospital y salvarla. Baja del automóvil, va a buscarla y no encuentra nada, Cae en pánico y comienza a llorar. El carro que venía atrás de él se orilla, obviamente, cuando ve que su amigo se detuvo. Los que venían atrás, pues evidentemente se estacionan, se orillan y le preguntan, oye, ¿por qué te has detenido? ¿Qué pasó? Y él llorando les dice, es que acabo de atropellar a una mujer. ¿Qué? Sí, acabo de atropellar a una mujer, la acabo de atropellar. Y bueno, pues ellos comienzan a buscarla, ¿no? Le dicen, a ver, tranquilo, ¿qué pasó, no? Para ese momento ya había llegado el tercer y último carro que iba en esta pequeña caravana. Y entonces, pues les informan lo que ha ocurrido, les dicen, oye, esta persona o nuestro amigo acaba de atropellar a una mujer, dice que acaba de atropellar a una mujer. Y comienzan a buscar el cuerpo, comienzan a buscar el cadáver. Sacan obviamente sus lámparas sordas, comienzan a iluminar el lugar y no encuentran nada. Y entonces el que iba atrás le dice, oye, pero yo nunca vi, yo iba atrás de ti a poca distancia, pero nunca vi que atropellaras a alguien. Dice, sí, efectivamente vi que el carro brincó. Dice, por un momento pensé que habías pasado un tope, pero dije, a ver, un tope en una autopista, eso es imposible. No hay topes en la autopista, ¿no? Y entonces pensé que tal vez habían sido algunas rocas o algo que había provocado este incidente. Dice, pero yo jamás vi que saliera algo. Vaya, menos vi que saliera alguna mujer atropellada. Siguieron buscando, no encontraron nada. Pero algo interesante de todo esto es que efectivamente el automóvil que arrolló a esta mujer sí tenía una pequeña abolladura en la parte de abajo. Y entonces esto pues obviamente les provocó mucho miedo y dijeron, bueno, es que efectivamente pues tiene una abolladura tu carro en la parte de abajo, pero pues ¿qué fue lo que lo provocó? ¿Quién sabe?
lo que hicieron fue pues subirse a los automóviles y regresar a la Ciudad de México. Y este incidente pues marcó la vida de estas personas. Y pues yo sigo buscando, siempre que narro esta historia, siempre, bueno, menciono el colegio en donde estudió este joven. Se llamaba Centro Cultural de Atizapán, CUA, que ya desapareció hace muchos años. Ya no existe este colegio. Pero si una persona que estudió en el CUA vivió esta experiencia en Puebla, en un automóvil con un fantasma, ojalá que puedas ponerte en contacto conmigo para que nos platiques pues la historia, ¿no? Ojalá que nos pudieras platicar la historia de lo que ustedes vivieron. Y bueno, pues me toca relatar otras historias de fantasmas. Ahorita se me vino a la mente otra historia que de igual manera he estado investigando a los protagonistas de la misma. He estado investigando el lugar de los hechos, pero lamentablemente no he encontrado información. Tampoco he encontrado a alguna persona que haya tenido esta experiencia, pero eso te lo platicaré en otro programa. Ahora vamos a cambiar el tema de fantasmas en la carretera por otro que me apasiona muchísimo, que es el de los tesoros malditos. Malditos tesoros que, bueno, pues en diferentes partes de la República Mexicana se han dado casos muy interesantes de personas que han hallado tesoros que evidentemente tienen una maldición. En la mayoría de los casos, la persona que encuentra el tesoro o fallece o le va mal, o en muy pocas ocasiones ha logrado disfrutar de ese dinero que encontró enterrado. Esta historia la vivió pues uno de mis tíos, y bueno, también no voy a mencionar su nombre por respeto. Él tenía un compadre llamado Pedro, y no era Pedro Infante. Chiste malo, pero bueno. Este compadre llamado Pedro tenía un sexto sentido, tenía un don para sentir la presencia de los fantasmas, y los fantasmas se ponían en contacto con él. Pedro en una ocasión estuvo trabajando como velador en una fábrica, en una empresa, y al poco tiempo de que llegó a trabajar en este lugar sentía la presencia de un fantasma. El fantasma todavía no le hablaba, el fantasma solamente se le manifestaba como sombras, y en algunas ocasiones pues ni siquiera lo veía, pero sí sentía su presencia. Él comenta que en una ocasión, inclusive que sintió su presencia, le dijo: ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que deseas de mí? No tuvo respuesta, y entonces él sacó un cigarro, estaba fumando un cigarro, mejor dicho, y le dijo: ¿quieres de mi cigarro? El cigarro lo dejó enfrente de él, a unos pasos de él, y entonces él observa cómo el cigarro comienza a ser fumado. Veía claramente como si alguien, que él no podía ver en ese momento, le daba, vamos a decirlo así como coloquialmente se dice en México, le daba las 3 al cigarrillo. Veía cómo se iba fumando poco a poco ese cigarro, pero evidentemente como si alguien se lo estuviera fumando. Al poco tiempo de este incidente, que él creyó pues era algo fortuito, era algo que no se iba a repetir, se topa ya precisamente con un ser que pues le manifiesta que tiene un tesoro enterrado en ese lugar en donde él está velando. Nunca me contó, nunca nos contó qué aspecto tenía este fantasma o este ser, pero sí nos dijo que en un momento dado este fantasma le habló y le dijo: mira, Pedro, yo tengo un tesoro y está enterrado en este lugar. Este tesoro yo te lo quiero dar a ti, pero a cambio me tienes que entregar el alma de uno de tus hijos.
Pedro, cuando escuchó esto, pues obviamente le dijo sus cosas, le dijo: estás loco, ¿cómo te voy a dar el alma de uno de mis hijos? Estás loco, no lo voy a hacer. Por mucho dinero que me quieras dar, yo no haría algo así, yo no haré algo así. Y no me estés molestando ya, déjame en paz. Y entonces pasa el tiempo, pasan varios días más, y otra vez se le manifiesta el mismo fantasma y le dice: Pedro, Pedro, te voy a dar mi tesoro, y ahora te voy a dar más dinero, más que el que te ofrecía antes. Pero tienes que darme el alma de uno de tus hijos. Dame el alma de una de tus hijas. Y Pedro, nuevamente indignado, le dijo que estaba loco. Le dijo: no, estás pero mal, ¿no? Estás mal, estás loco. Yo no te voy a dar nada. No te voy a dar el alma de ninguno de mis hijos, menos de mi hija. Y ya no me estés molestando. Total, no se le manifestó más. Pero dice Pedro que al poco tiempo de esta situación que había vivido, en ese lugar donde él trabajaba como velador, comenzaron a construir unos cuartos, un edificio o algo así. Y al momento en que los trabajadores, los albañiles, fueron contratados para comenzar las excavaciones para poner los cimientos, él dice que observó cómo los albañiles comenzaron a gritar, pues obviamente a llamar la atención y decir: ¡Ey! ¡Ey! ¡Hemos encontrado algo! ¡Encontramos algo! ¿Y qué encontraron? Encontraron dos barriles que contenían carbón. No habían encontrado el dinero. Bueno, encontraron dos barriles llenos de carbón. Pero ese carbón que estaba dentro de los barriles tenía en forma de monedas. Eran carbones pequeños en forma de monedas. Pedro entendió que ese carbón que habían encontrado los albañiles, pues era el tesoro que le estaban ofreciendo. Y eran dos barriles grandes, que si él los hubiera aceptado, esas monedas hechas de carbón se hubieran convertido en monedas de oro y él hubiera sido millonario, ¿no? Tendría hoy en día mucho dinero. Pero que él al final del día no aceptó este trueque, no aceptó la propuesta de recibir el dinero a cambio del alma de su hija. Y pues ¿quién lo haría, verdad? Creo que nadie sería capaz de hacer algo así. Bueno, queridos amigos, hemos llegado hacia el final de este programa. Yo espero que te hayan gustado estas 3 historias que te acabo de narrar. Se quedan ahí pendientes otros relatos, otras historias que poco a poco iremos compartiendo en Solo para tus oídos, historias de fantasmas, relatos de fantasmas, que créeme, conforme vayan pasando los días, estas historias van a ser más escalofriantes, porque ya se acerca la noche de brujas, la noche de Halloween y la noche de los fieles difuntos. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que pases una excelente noche.